Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Relax FM, la radio que te relaja. Hoy es mi primer programa en modo vida, un programa de autoconocimiento y desarrollo personal en el que haré entrevistas a especialistas de coaching, gestión emocional, sexualidad consciente, PNL, meditación, entre otros. Abordaremos temas como el niño interior, las heridas de la infancia, respondiendo siempre a la pregunta de con esto, ¿qué me ha pasado? ¿Yo qué puedo hacer? Siempre buscaremos la responsabilidad personal desde una mirada con optimismo y acompañando al oyente a incorporar distintas herramientas y recursos para salir del automático. El nombre modo vida viene de mis sesiones como coach en las que siempre apuesto por salir del modo supervivencia y pasar al modo responsabilidad personal. Modo vida es otro camino al autoconocimiento y a salir del victimismo. Bueno, os espero aquí todos los martes en Relax FM. Yo soy Sara Manzaneque. Yo me dedico a acompañar personas en procesos de autoconocimiento y desarrollo personal. Soy coach integral especializada en mujeres y corporalidad. Creé un programa de corporalidad Volver al Cuerpo. Tengo círculos de mujeres caminando hacia tu confianza y los realizo presencial en Madrid y online una vez al mes. Tengo un grupo de meditación todos los viernes, hago talleres, conferencias, sesiones a niños, adultos, individuales, pero bueno, no os hablo más de mí, ya me iréis conociendo. Me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram o en LinkedIn, buscando @Sara Manzaneque. Bueno, sin más, este programa todas las semanas tratará de traer protagonistas, especialistas en distintas áreas del desarrollo personal para crecer y para poder enfocar en este salir del victimismo y obtener recursos para que nuestra vida sea más fácil. Hoy vamos a arrancar este primer programa con Patricia Fernández. Os cuento un poquito más de ella. Patricia Fernández es experta en alta sensibilidad. Ella me ayudó, yo me reconozco como PAS. Bueno, por si alguien no ha oído hablar de la alta sensibilidad, hacemos alusión a la alta sensibilidad cuando decimos si eres o no eres PAS. Ella es mamá de dos peques altamente sensibles. Se define como equilibrista, pero no de las que salen en los circos, de las que buscan alcanzar el equilibrio entre familia, propósito y ella misma. Es coach especializada, como os decía, en alta sensibilidad, avalada por la APAS, Asociación de Profesionales en Alta Sensibilidad, así como cofundadora y gestora de Crisálidas, un espacio que tiene de manera presencial en Sevilla y que está destinado a la transformación de personas para que alcancen un equilibrio físico, emocional, mental y energético. Qué interesante todo esto, Patricia. Ella se considera aprendiz de la vida. Y bueno, sin más, la doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en este primer programa, Modo Vida. Estoy un poquito nerviosa. ¿Cómo estás? Hola, hola Sara, buenos días. Hoy, pues nada, estoy emocionada, la verdad. Como siempre es un placer estar contigo, compartir contigo y bueno, para mí es un honor también abrir este primer programa tuyo, ¿no? Como invitada y pues con muchas ganas de poder contribuir, ¿no? A que se conozca este rasgo, este maravilloso rasgo, a veces llamado don, otras veces que se entiende como un calvario, pero bueno, que al final forma parte de nosotros y creo que es importante también esta labor de difusión. Así que muchísimas gracias a ti, Sara, y a Relax FM por esta oportunidad de poder compartir y de contribuir. Gracias a ti, Patricia, porque me consta que en otros programas que hemos hecho anteriormente, en otras emisoras de radio o en Instagram, bueno, hemos compartido en otras plataformas, siempre, más allá de que nosotras lo consigamos expresar bien o mal, seamos mejores o peores en la manera de comunicar o de divulgar, siempre hemos ayudado a alguien, siempre ha habido alguien que ha dicho me reconozco con el rasgo y esa al final es nuestra labor y me consta que la tuya, el poder acompañar y el poder ayudar a las personas a que tengan la vida más fácil si se reconocen con este rasgo. Quería preguntarte, ¿cómo llegaste a la alta sensibilidad?
Pues mira, yo realmente es una cosa que había llegado a mí, bueno, alguna amiga me había comentado, había llegado esta información, ¿no? A través de varias fuentes, pero yo no le había prestado mucha atención. Y fue a través de mi hijo, que muchas veces es así como ocurre, ¿no? Porque, bueno, pues al ver, él tenía un comportamiento un poco diferente al resto de niños de su clase, hubo un movimiento en su colegio, se cambió de lugar y entonces este movimiento él pues quizá no lo llevó como el resto de niños, ¿no? Empezó a tener una serie bueno, pues de bloqueos, de angustia, dolor de barriga. Y bueno, la persona que lo acompañaba en ese momento pues entendió que podía deberse a un tipo de, bueno, pues de desorden de procesamiento sensorial. Estuvo haciendo una serie de consultas y lo habló con su padre y conmigo y nosotros pues entramos, pues imaginaros, ¿no? Un poco en un bucle, ¿no? Porque de repente te cuentan esto Ya. y bueno, no sabes mucho cómo reaccionar. Pero sí, por otro lado, gracias a otra gran amiga que tengo, me mandó un vídeo, ¿no? Y me dijo, mira, te veo muy representada en este vídeo y a tu hijo también. Y era un vídeo que hablaba una mamá con otra mamá sobre sus niños altamente sensibles. Y entonces eso a mí hizo como un clic, ¿no? Yo de repente, pues como que de repente cambié mi mirada hacia mi hijo, ¿no? Y empecé a entender un montón de cosas. Y al mismo tiempo también pude cambiar la mirada hacia mí misma. Yo recuerdo ese fin de semana de llanto Ujú. y de retroceso mental, ¿no? De todos esos sucesos que habían acontecido en mi vida y que yo no entendía, ¿no? Y ahora ya como que empezaban a tener sentido, ¿no? Y entonces, pues, gracias a eso, a mí me encajó y bueno, me puse a leer, me puse a investigar y bueno, al final pues acabé formándome, ¿no? Como experta en alta sensibilidad y gracias a mi experiencia poder compartir también un poco pues, desde lo que he aprendido, desde lo que tengo, ¿no? Para poder también contribuir a que otras personas pues hagan ese clic, ¿no? Y les ayude a crecer, a conocerse mejor, ¿no? Y a transformarse y a poder también obtener los beneficios y las fortalezas, ¿no? que ofrece este rasgo. Así que un poco ahí llegué. Es muy curioso esto que dices. Bueno, no, no es curioso porque yo me lo encuentro muchas veces. Personas que empiezan a trabajar, pues ya sea la alta sensibilidad o cualquier otro rasgo, porque se ven reflejados en sus hijos. Así que, bueno, ahí queda porque en los anteriores programas ya te digo que nos escucharon muchos padres, muchas madres que se vieron muy reflejados. Me llama la atención cómo lo primero que hacemos cuando vemos una conducta distinta es etiquetar buscando siempre el síndrome, el problema. Aprovecho para preguntarte si la alta sensibilidad, ahora vamos a entrar en qué es la alta sensibilidad, pero lo primero que quería que quedase claro, esto es un síndrome, es una especialidad, perdón, es una enfermedad. ¿Hay algo que corregir o hay algo malo en las personas altamente sensibles? Bueno, para nada. De hecho, la alta sensibilidad no se diagnostica como podría ser un trastorno, ¿no? Se identifica. ¿Y cuál es la diferencia? Pues porque realmente las personas altamente sensibles, o sea, la sensibilidad, digamos, está presente en todas las personas, todos tenemos sensibilidad, unos más y otros menos, ¿no? Es un poco como la altura. Siempre existe, lo que pasa es que en diferente grado, en diferente intensidad. Esto es un rasgo del temperamento, o sea, es un rasgo como otro cualquiera, igual que hay gente pues, más perseverante, más adaptable, menos adaptable. Entonces, forma parte de tu personalidad. Lo que sí es cierto es que cuando se identifica, ayuda mucho a determinados, bueno, pues, en procesos que ocurren en la persona que tiene este tipo de personalidad, ayuda mucho a gestionarlos, ¿no? A aprender de ellos, Mm. a ser más compasivo contigo mismo, ¿no? Por eso es importante identificarlo y porque afecta mucho también en los niños, por ejemplo, va a afectar mucho a su adulto, ¿no? El cómo se gestione todo esto, qué tipo de entorno tenga, va a afectar mucho en su felicidad, en su bienestar, digamos, como adulto, porque somos personas a las que nos influye mucho el entorno, ¿no? El entorno, Claro. dícese, el lugar y el tipo de educación, el tipo de relaciones que tenemos. Entonces, bueno, no sé, no es una enfermedad, no es ningún problema. O sea, quiero decir que, de hecho, en el ámbito de la psicología todavía hay muchos profesionales que, bueno, que no conocen quizás este rasgo muy en profundidad, puesto que como no se entiende que es un trastorno ni es no es un problema, digamos, o sea, no es
bueno, pues no se profundiza quizá en esto, ¿no? Y a veces también, bueno, pues se puede confundir con otro tipo de trastornos porque hay características que Sí, se mezclan, en fin, es complejo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? para Para resolver, poner sí. un poco de luz, ¿no? En todo esto. Pues por irnos metiendo un poquito más en materia, ¿qué sería la alta sensibilidad? ¿Qué es la alta sensibilidad? Vale. Eh, la alta sensibilidad realmente, su nombre científico es sensibilidad de procesamiento sensorial, ¿vale? Esto es un término que se acuñó hace relativamente poco, pero bueno, hay estudios sobre cómo las personas, digamos, como he dicho antes, no les afecta el entorno, ¿no? Vamos, en personas, en animales y en muchos contextos, no solo en personas. Pero bueno, la cuestión es que estas personas, estos individuos, tienen un sistema nervioso más fino. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de forma inconsciente captan más información, les llega un volumen de información mayor, que no se sabe exactamente cuál es la cifra, pero que se entiende que es entre 5 o 10 veces más que una persona, digamos, menos sensible, y además esa información la van a procesar más profundamente. O sea, van a tener un análisis más fino de esa información. Te pongo un ejemplo que me parece que es muy visual, ¿no? Pues una cinta transportadora de naranja. Imagínate una fábrica, ¿no? Donde van entrando las naranjas por una cinta transportadora y se dividen en 3 categorías, ¿no? Por su tamaño, pequeño, mediano y grande. Pues un cerebro altamente sensible recibiría o se tendría la capacidad de recibir más naranjas y además clasificarlas en más tipos, ¿no? Por ejemplo, hasta 15 tipos diferentes de tamaño. ¿Qué ocurre? Que esto que es una virtud, ¿no? Esto que podría decir, oh, wow, ¿no? Pues también a veces es un hándicap, porque ¿qué pasa si de repente llegan una remesa, ¿no? De naranjas, entran muchas de golpe y la persona es incapaz, ¿no? de clasificar de todo esto, de procesar todo esto, ¿no? Pues eso es una de las dificultades, ¿no? que pueden tener este tipo de personas. Y a eso se trata un poco. Es un rasgo que está muy ligado a eso, al sistema nervioso, ¿no? A cómo se procesa la información que llega. Digamos entonces que no hay nada malo en el sistema nervioso de las personas altamente sensibles, solo que reciben más información que el resto de individuos, ¿no? Exactamente. De hecho, esto a nivel individual, a nivel de persona, digamos, individual, em, o sea, puede tener una repercusión X, ¿no? Pues no sea ni buena ni mala. Pero sí que es verdad que a nivel de grupo, cuando hablamos de grupo, la alta sensibilidad, el porcentaje que existe en la población, que es de entre un 20 y un 30% según los últimos estudios, es beneficiosa a nivel de especie, porque permite que haya varios tipos de comportamiento ante determinadas situaciones. Hay un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, una población de ciervos, ¿no? Habrá ciervos que sean más impulsivos, ¿no? que sean menos sensibles, digamos, más audaces, que cuando vean una presa a lo lejos, pues no se planteen quizás a lo mejor ir a por ella, ¿no? Entonces, Mm. esos ciervos se lanzarían a por bueno, más que presa, un césped verde, una calabacera, una hierba maravillosa, porque los ciervos son más de hierba que de presa. Pero por otro lado, habría otros ciervos quizás que verían ese maravilloso pasto, ¿no? Verde y fresco y no se atreverían a ir, ¿no? O quizás se lo pensarían más, estarían como más... ¿O por qué? Porque escucharían una ramita, pensarían que es un león, Mm, o quizás olerían algo y serían como o sea, más cautelosos, ¿no? Más sí. prudentes, analizando todo, recibirían más información y se pararían a pensar antes de hacerlo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que si todos los ciervos son impulsivos, pues quizás todos morirían o gran parte morirían Claro. comidos, ¿no? Pero sin embargo, si nos vamos al otro extremo, si nos vamos a los ciervos, digamos, más sensibles, ¿no? o más precavidos, quizás nunca llegarían a pastos nuevos y morirían desnutridos, ¿no? Entonces, esta es la ventaja que ofrece el rasgo de la alta sensibilidad a nivel de población, con lo cual todos los papeles son importantes y el nuestro no es ni bueno ni malo, es simplemente otro papel, ¿sabes? Es un poco así. Estaríamos hablando de personas que reciben más estímulos del externo, perdón, del entorno, y que no estamos hablando de una enfermedad, por ir como resumiendo lo que estamos diciendo, Sí. es bueno, es una manera de ser. ¿Y cuál es? Bueno, nos has contado un poquillo que
entiendo con el ejemplo de los ciervos como que seríamos personas que tenemos en cuenta otras posibilidades que el resto de individuos seguramente no. Pero, ¿qué tendría que notar alguien en su vida para plantearse, oye, ¿seré yo una persona altamente sensible? ¿O qué tendrías que ver en tu hijo para plantearte si puede que sea un niño altamente sensible? Vale. Esto es la pregunta del millón, ¿no? Como Ujú. quien dice. Porque, claro, es igual de fácil que complejo, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de características y de rasgos que además, bueno, pues si te pones a investigar podrás encontrar por internet un montón de gente, ¿no? O de vídeos de las 10 características de las PAS, ¿no? Como se les suele llamar, las personas altamente sensibles, o qué rasgos tienen los NAS, ¿no? Los niños altamente sensibles. Pero lo que es cierto es que al final lo que vale, digamos, lo que ahora mismo se sostiene a nivel científico es que tienen que encajar en 4 pilares. Los 4 pilares de este rasgo que definió Elaine Aron, ¿no? Que fue un poco la que divulgó este rasgo a través de un libro que escribió que se llama El don de la sensibilidad. Buenísimo, Eh, sí. y estos 4 pilares son con los que la persona se tiene que reconocer. Entonces, los 4 pilares yo te los puedo mencionar. Lo único que ocurre es que a nivel de cómo cada pilar se traslada al comportamiento, ahí está como la complejidad, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque un mismo pilar, por ejemplo, el procesamiento profundo de la información, ¿vale? Que es uno de los pilares. Se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? El procesamiento profundo de la información quiere decir que la persona, la información que le llega la analiza mucho, ¿no? O sea, tiene más información y la analiza. Tiene una capacidad de análisis brutal. Es como un procesador de datos con un ordenador con muchísimos más datos que quizás otra persona. Entonces, por un lado, eso se puede manifestar en una capacidad de análisis y de comprensión de temas complejos brutal, pero por otro lado también puede ser una persona que se preocupe mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te falta información, o un niño, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Niños que tienen mucho miedo a lo desconocido, a lo nuevo, ¿no? Porque no tienen información, no saben lo que ocurre, bueno, adultos también, ¿no? Entonces se imaginan cosas, se crean escenarios, ¿no? Catastróficos normalmente, porque suele ser así, y entonces tienen muchos miedos y mucha angustia ante los cambios, ante las novedades. Pues eso es una de las formas de manifestarse. Te diría también que existen otro tipo de procesos, ¿no? Bueno, asociados, por ejemplo, a este procesamiento profundo. En niños, por ejemplo, preguntas complejas, ¿no? Preguntas sobre Mm. temas preguntas pues yo qué sé, sobre la muerte, sobre temas profundos, cuestionamientos que van más allá de lo Y que, en de lo que adultos llama muchísimo la atención bueno, esa Sí. conexión, ¿no? con la profundidad. Luego he observado yo también, Patri, muchas veces, por ejemplo, yo en mi persona, pero no sé si esto todos, que podemos como hilar información de repente algo que está sucediendo, lo analizo profundamente, lo comparo con una situación que me ocurrió en el pasado, la traigo al presente y esto me ayuda a comprender ese suceso. Esto es muy también de proceso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, funcionamos un poco así, ¿no? Como analizando el pasado, el presente y para intentar anticiparnos al futuro, ¿no? Esto Ujú. todos los cerebros, digamos, que lo hacen, pero es verdad que como nosotros tenemos más información, y no solo la que viene de fuera, también la que viene de dentro. O sea, la información es, por un lado, todos los estímulos, todas las personas que nos rodean, las situaciones, las emociones, todo eso entra, pero es que aparte nosotros también desde dentro tenemos mucha información a nivel emocional, a nivel de, bueno, pues de sensaciones físicas, todo eso se va mezclando y entonces todo eso pues a veces supone, pues ya te digo, grandes beneficios y otros pues también pues que mentes inquietas, que sobrepiensan, ¿no? Que están continuamente, que les cuesta, ¿no? O sea, somos normalmente personas que nos Sí. cuesta relajar la mente, ¿no? Y Entonces, se nos ve miedosos a veces. O sea, yo sí, tengo un sí, vídeo por total, ahí total. rulando mío de una despedida de soltera en el que salí Sí, pintando, sí. estábamos para subir en una atracción y entonces mi cerebro me dijo, no, hemos bebido, no, este lugar, no, ¡buah! Me di la vuelta y me fui. Es como muy gracioso, pero es como en ese momento, no, esto, peligro, me marcho. Pues, Totalmente, sí, sí. Nos pues, anticipamos mucho, solemos ser personas que tenemos muy en cuenta todos los parámetros y vemos como los riesgos. Vamos, esto lo cuento porque es muy curioso. Yo me mudé hace poco, hace un año o así, y entonces yo en esa casa cuando entré, que tiene como rejas por la planta de arriba, ¿no? Está todo lleno de rejas, ¿no? Y pensé, bueno, aquí si hay un incendio, ¿por dónde salimos, no? Fíjate el pensamiento. Pero es que lo más fuerte fue que mi hijo
que tenía 8 años en ese momento, o sea, a las 2 semanas de estar allí me dice, mamá, aquí si hay un incendio, ¿por dónde salimos? Y yo decía, no me puedo creer, ¿sabes? Es como, o sea, y sin haberlo hablado, o sea, quiero decir que los dos tuvimos la misma reflexión, es como, madre mía de mi vida, ¿sabes? Claro, tú se lo cuentas a alguien y tú dices, bueno, estas personas están locas, ¿sabes? Están aquí, en Ya, vez de ya, ya. pensar en qué guay es tu casa, qué bonita es y qué maravillosa, estamos aquí pensando en todo lo que nos puede pasar dentro de esta casa, ¿sabes? He de decir que yo también miro ese tipo de cosas. En fin, entonces diríamos que el primer pilar de la alta sensibilidad sería el procesamiento profundo de la información. ¿Y el Ya, segundo cuál sería, exactamente. El Patricia? segundo, siguiendo el orden que establece el Einaron, es la sobreestimulación. La sobreestimulación es, bueno, es, pues como decíamos antes, ¿no? Es ese momento en el que llega una remensa de naranja y tu cerebro, digamos, no puede más. Entonces, pues al final acaba, yo lo siento como una especie como de colapso, ¿no? Como de explosión, como de tope, de ya no puedo más, bueno, que se, digamos, exterioriza, como digo antes, en diferentes comportamientos. Por eso es complejo a veces que uno se dé cuenta de este tipo de cosas si no le ayuda a un profesional o si no está muy informado, ¿no? Porque, por ejemplo, en niños, para que te hagas una idea, puede ser desde que el niño se quede, como digo, como te digas, apillado, ¿no? Con la mente en blanco, ¿no? Como de repente que tú le hablas y el niño no te contesta, ¿sabes? Que yo, de hecho, mi hijo decía, bueno, mi hijo, o sea, tiene un problema de oído, no oye. Yo decía, o sea, hay que llevarlo al médico porque no oye, no escucha. Pero es que realmente no podía. O sea, ahí veía momentos en los que, es que tú le hablabas, le preguntabas y él te miraba y no contestaba. O sea, que a mí también me pasa, de verdad. A Entonces, mí ahora también me pasa. lo entiendo, ¿sabes? Hasta, por ejemplo, hasta el extremo de niños que se ponen a moverse mucho porque el movimiento ayuda a procesar la información. Entonces, Sí, pueden parecer niños hiperactivos, que tú le dices, sí, jo, el niño está tal como cual. soltado de rosca Te y confunde, ¿verdad? Por eso con este tipo de cosas, porque sí, claro, niño que tú no que tú hablas y no te contesta porque está pillado, pues claro, sí, ya lo etiquetamos, ¿no? sí, total. Niño que está en su mundo, porque a veces se quedan, y los adultos también, como en nuestro Sí, mundo, porque tú te has quedado pillado, procesando, no total. sé qué, o luego esta hiperactividad, sí, sí, que yo me doy cuenta, o sea, los niños se ponen como, es una Sí. locura, sí, sí, Y sí. después también hay muchas veces que ocurren, y yo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, dolores de cabeza, palpitaciones, mareo, sensación de inseguridad, todas estas cosas Ganas de vomitar a mí a que se veces confunden a también. veces también con la ansiedad, ¿no? Importante, porque muchas veces como que la gente, vamos, no digo que no puedan convivir, por supuesto, la ansiedad y la sobreestimulación, pero que son sensaciones a veces parecidas. Lo que Yo pasa es que la causa, te lo sí, pregunté una recuerda. vez y me valió muchísimo porque yo te pregunté, y por si alguien se puede encontrar un poco ahí en el, pero ¿cómo yo sé si estoy sobreestimulado porque soy paz y recordemos, no me cabe más información, siento como me va a explotar el cerebro, o sea, tal cual, me explota el Sí, cerebro y necesito retirarme de las pantallas, que nadie me hable, si alguien me habla o me dice algo, me va a estallar la cabeza. Muchas veces total. necesitamos hasta bajar la persiana y meternos ahí como en nuestro zulo. Y la ansiedad, y tú me dijiste, bueno, la ansiedad, cada uno, oye, esto que lo sienta y cada uno que viva su experiencia, pero la ansiedad es más pensamientos a futuro, como esta preocupación excesiva, ¿no? Como este, y al final estar sobreestimulado, yo es que no tengo ni pensamientos, es una sensación más física, o sea, me estalla el cerebro y a veces siento como algo en la Totalmente. cabeza, como me molesta la luz, se me hacen los ojos chiquititos, Sí, no tengo sí. fuerza como en las manos. Ayer yo estaba sobreestimulada y me costaba coger un libro para leer, era como, no tengo fuerza, mi cuerpecito no puede, yo lo sentía como mi cuerpo no puede sostener tanto como llevo dentro ahora mismo. Totalmente. Además que cuando estamos así es cuando más nos molesta todo. Es decir, o sea, una persona que eso también a veces me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea altamente sensible si puedo ir a un concierto, ¿no? O cómo puede ser que sea altamente sensible si de repente me gusta estar rodeada de un montón de personas o me gustan hacer actividades a lo mejor en las que yo me expongo a determinados estímulos. Bueno, porque también va a depender mucho del momento del día en el que estés, de cómo esté tu esponja, ¿no? Que a veces pongo ese ejemplo, la esponja que se llena hasta que chorrea, ¿no? Cómo esté tu esponja llena de información, ¿no? Cómo tú te encuentres, cómo tú lo vivas, incluso la edad que tengas, porque hay veces que en determinadas edades somos capaces de tolerar ciertas cosas que en otras ocasiones no. Yo cuando estoy sobreestimulada, vamos, o sea, necesito silencio,
Normalmente, eso también ocurre en niños muchos, ¿no? Que se ponen como desagradables, el típico niño que tú dices, jof, ya Borders, sabes, claro, yo, enfadados. como le molesta todo, porque está sosteniendo una situación que no puedes con ella. Entonces, al final, cualquier cosita te va a molestar. O sea, necesitas soltar, Mm. descansar y volver otra vez de otra Este forma. es el mayor hándicap, uno de los mayores hándicaps yo encuentro como persona altamente sensible, y a ti supongo que te lo dirán, porque claro, Sí. recordemos, pilar número uno, procesamiento profundo de la información. Esto no entiendo nada. A ver, tiene su rollo también, ¿no? Porque a veces también nos obsesionamos, sobrepensamos, pero esto al final tiene ese toquecito de, ay, qué persona más lista. Pero este tipo de bloqueos que nos quedamos pillados, que no sabemos reaccionar, o sea, yo recuerdo llegar a casa y decir que nadie me hable, salir, Mm. ¿no? De hacer algo que realmente te gusta. Yo cuando vengo de dar una conferencia o una charla, necesito que nadie me hable y lo puedo estar dando todo hasta el último momento, pero cuando salgo, incluso a veces necesito llorar, o aunque me Mm. pasen muchas cosas buenas, si son muchas, necesito llorar porque me bloqueo y esto es como una gran ambivalencia, Patri. Totalmente. Yo creo que hay parte de nosotros y de nosotras que eso no nos podemos entender entre nosotros y entre nosotras, ¿no? O sea, es muy satisfactorio y esto me ocurre mucho también en consulta, ¿no? Cuando tengo clientes que me cuentan cosas que se sienten tan distintos que me dicen que yo veo a fulanito o fulanita, ¿no? Que es que da un taller y sale como si nada, o sea, sale, y yo digo, sí, Contento, claro, sí. digo, pero es que cada uno, a lo mejor tú entregas Y todo lo que tienes. va a celebrar con la familia, ¿verdad? Y yo no puedo Total. celebrar con mi familia, entonces me siento tan frustrada. Sí, total. Yo te entiendo porque yo normalmente cuando hago algo así, un taller, una conferencia, tengo como un subidón, pero después tengo un bajón hasta el punto de acostarme. O sea, acostarme, no me hables, no puedo, porque es como si de repente me vaciase y ya no puedo más. Entonces yo ya necesito descansar. Y eso es verdad que desde fuera pues se puede ver como una debilidad, pero Débil, sí. Mm. en el fondo, es simplemente es una forma diferente de hacer, una forma diferente de gestionar. Y tú cuando descansas y te recuperas, vuelves a la vida. Pero si no te lo permites, no te conoces y no llegas a eso, vas a sufrir, o sea, vas a generar dolor, vas a intentar seguir un ritmo que no es el tuyo y al final eso va a ir en tu Y ahí contra. te duele el cuerpo, ¿verdad? Porque Y también ahí es muchas donde te duele el veces cuerpo. esta debilidad y Total. esta debilidad, si vamos hilando, no nos olvidamos que estamos contando los cuatro pilares, hemos Sí, dicho los dos primeros, pero sí. veo interesante aquí cuando hablamos de debilidad, también incorporar esto que tanta gente nos dice en sesiones, en consultas, es que a mí me duele mucho el cuerpo, es que a mí me han hecho pruebas de miles de enfermedades porque hay ocasiones en las que estoy tan cansado que me duele el cuerpo, me duele el cuerpo, me duele hasta la vida y quizá es por esto, porque no me conozco, porque no conozco mi rasgo y porque voy pasada de rosca por encima de mis posibilidades y aquí nosotros sufrimos mucho dolor físico, ¿verdad? Mm. Es cierto que nuestro umbral de dolor, por el tener el sistema nervioso que tenemos, suele ser más bajo que el del resto de personas. O sea, como sentimos más todo, también el dolor. Y eso forma parte de nuestra vida. Y el Y, placer, ¿no? O y el sea, no, placer también, sí, por supuesto, no nos olvidemos. Claro, esto siempre es la moneda siempre tiene dos caras. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Es como la cara que quizás no te puedes como de, ojo, pues hay que ver, pues me duele más, me duele menos. Aunque yo creo que el dolor también muchas veces ayuda a transformarse y nos ayuda también a mirar cosas. sí, Pero bueno, independientemente de este tema, la parte de, por supuesto, el placer también, o sea, la sensibilidad en la piel, cuando te dan un masaje, cuando te hacen una caricia, cuando notas el viento en la cara, cuando percibes el calor, ¿no? Del sol cuando estás en la playa, eso es una maravilla. sensaciones bestiales, sí. Entonces, claro, todo tiene sus dos caritas, pero bueno, en fin, yo creo que entenderlo, ¿no? El tema del dolor, evidentemente, sí que es cierto que la tendencia, por ejemplo, muchas personas altamente sensibles, como tienen la piel es, digamos, es más fina, ¿no? Es más sensible, pues muchas veces también el estómago, todo el aparato digestivo, que al final es un tipo de piel, los pulmones, y pues pueden sufrir un poco más, pueden ser personas también con intolerancias, con alergias, en fin, hay una gama, Pieles atópicas, sensibles. exactamente, hay una gama, no quiere decir que tenga que ser así, quiero decir que todo eso es importante, que quede muy Total, esto es claro, muy importante que si no, a mí cada luego persona la es un gente me mundo. dice, yo no soy altamente sensible porque yo no tengo intolerancias, a mí no me duele. Exactamente.
Y yo Exactamente. Cada persona es pienso, un mundo. todavía. Sí, sí. Es un mundo y es muy importante que esto estamos generalizando, estamos hablando de patrones, digamos, que suelen ocurrir, pero que no tienen por qué ocurrir en todas las personas altamente sensibles, ni muchísimo menos, bueno, que no lo que estamos diciendo se debe cumplir todo, ni mucho menos, y tampoco de igual forma. O sea, que esto es como la generalidad, ¿no? Estamos yendo a lo más, pero después hay millones de particularidades, tantas como personas en el mundo. Así que ya digo que tampoco es algo para agarrarse, ¿no? Como a Sí, fuego. sí. No obstante, aprovecho para decir que estamos generalizando, pero que Patricia es experta en alta sensibilidad y ella realiza mentorías y realiza consultas para papás que quieren poder entender y poder saber si sus hijos son altamente sensibles o incluso adultos. A mí me ayudó a reconocerme como persona altamente sensible y os puedo decir que me ha cambiado muchísimo la vida. No por etiquetarme, que al final esto cada uno que decida si se cuelga o no una etiqueta, si le suma o le resta, pero sí el decir, pues mira, por ejemplo, hablábamos del dolor de cuerpo, yo sufría Ujú. mucho dolor de cuerpo, pero al yo entender mi manera de procesar, pues yo ya sé que cuando hago un sobreesfuerzo, pues luego el día siguiente me lo tomo más de relax y al otro ya estoy a tope, o sea, no todos Ujú. somos iguales, no somos personas débiles, yo soy un terremoto, tú lo sabes, Totalmente, pero claro. totalmente. Sí, pues, sí, es cierto bueno, mi labor, como tú dices, es esa, forma parte bueno, de mi propósito de vida, o así lo siento. Y también es verdad bueno, que conociendo también puedes asumir, decir, bueno, yo hago esto, pero sé que voy a tener este coste, pero me compensa, ¿no? Es como no rechazar tampoco esa parte No, de cómo sentimos, de cómo procesamos y bueno, de cómo también nuestro cuerpo a veces pues reacciona, ¿no? Ante todo eso. Pero sí que es verdad que cuando no lo entendemos y no lo comprendemos, quizás lo rechazamos más, ¿no? Porque soy así, a mí porque me duele el cuerpo, porque no porque no entendemos va a poder pasar. tampoco lo positivo, porque mira, me voy al caso de realizar una formación o una conferencia, pero llévatelo a un cumpleaños infantil. Organiza el Totalmente. cumpleaños infantil de mi hijo, que me puede sobreestimular lo más grande, tela con los Sí, cumpleaños. sí, Pero sí, quizá esta organización que tú haces es exquisita, grandiosa, conectas de una manera increíble con todos los papás, o sea, pero luego te totalmente. sobreestimulas. Entonces, Sí, sí, ¿dónde te sí. encontramos, Patri, para poder consultarte? Vale, tengo una página web en construcción que ya iré compartiendo y actualmente estoy en Instagram como @patricia, la I primera con Y, porque mi nombre estaba ya ocupado, Patricia Fernández, guión bajo, y también estoy en LinkedIn y en Facebook. Tengo esas tres formas de acceso. Por ahí me podéis mandar un mensajito, mandarme un correo, lo que creáis conveniente. Aparte estoy en Sevilla también, físicamente en Crisálidas, como ha dicho antes Sara, que está cerquita de la zona de la Alameda. Tenemos un local pues maravilloso, abierto a todo el mundo que quiera pues transformarse, equilibrarse y encontrarse a sí mismo, ¿no? Y ahí también me podéis encontrar cuando necesitéis. Perfecto. Estamos entonces, hemos dicho, el primer rasgo de la alta Sí, sensibilidad. Recordamos que tendríamos que reconocernos en estos cuatro, sí o sí sí, en los cuatro, ¿verdad, sí, Patri? No me valen exactamente. dos o tres, Nada, tienen que ser los cuatro. sí, Entonces, sí. procesamiento profundo de la información, que es este sobrepensamiento, la Sobre sobreestimulación, estimulación, sí. ¿sí? ¿Y cuál sería el tercero? El tercero sería la empatía. La empatía es una forma, digamos, bueno, pues de entender un poco también al resto de personas, ¿no? Empatía en el sentido de una emocionalidad, o sea, es como las dos partes, está la parte de empatía y la parte de emocionalidad reactiva. La emocionalidad reactiva es como, bueno, pues quien tenga un niño altamente sensible lo entenderá fácilmente, es como una especie de intensidad emocional en todos los sentidos, ¿no? Es tanto las emociones que entendemos como positivas, ¿no? Como la alegría, el amor, la belleza, como emociones que entendemos como negativas, ¿no? La tristeza, la ira, entonces normalmente son niños, sobre todo los niños se nota más fácil quizás, porque los adultos como aprendemos a regularnos o muchas veces tapamos también las emociones, ¿no? Pues que tienen pues quizás mucha rabieta, muchos cambios, ¿no? En el momento están enfadados, que están muy tristes, que de repente pues están súper felices, hay como mucha intensidad emocional. Y esto también, como decía antes, ayuda a la empatía, ¿no? Empatía es como, bueno, ponerse un poco en el lugar de otros, pero además es que muchos de nosotros somos capaces de sentir de forma muy,
muy palpable, ¿no? De sentir lo que los demás sienten o lo que los demás necesitan. Hay una conexión muy profunda, ¿no? También muchas veces con los animales, ¿no? Con la naturaleza, con el entorno. Hay como una especie de, pues eso, de capacidad de sentir y de conectar con el resto, que suele ser bastante evidente. Eso genera también que sentamos mucho la necesidad de ayudar, ¿no? De ayudar, de ser amable, de saber qué necesita la otra persona, ¿no? Bueno, pues de prestar esa mano, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser terapeutas la mayoría? Sí, muchos de nosotros, de hecho, los PAS, lo que te decía antes, cuando hablamos del ciervo, ¿no? Cuando lo trasladamos a las sociedades humanas, que también han evolucionado en gran parte por esta mezcla, como decía antes, de porcentajes de personas altamente sensibles y personas pues, menos sensibles. Porque, bueno, siempre ha habido reyes audaces, ¿no? Guerreros, personajes que han salido, ¿no? Al campo, han ido a la batalla, han ido a conquistar y a adentrarse en zonas de peligro. Y después estaban siempre los consejeros, ¿no? Que son un poco los consejeros, los sacerdotes, los maestros, pues los psicólogos, ¿no? Los terapeutas, toda esta gente, ¿no? Que estaba un poco más en un segundo plano, pero sí que velaba quizás por mantener o por otros tipos de valores, ¿no? Pues más asociados a su forma de ser. Pues Y me parece un pilar maravilloso porque sé, y seguramente algunos nos estáis escuchando y Sara, esto no me digas que guay, porque sentir lo que siente todo el mundo al final tiene un coste, obviamente, pero es tan maravilloso poder empatizar con la otra persona, esto bien llevado, y a veces necesitamos un proceso terapéutico y necesitamos un acompañamiento, pero esto bien llevado te permite no tomarte las cosas como algo personal, porque yo puedo tener una persona delante que me está diciendo algo que a mí indirectamente me daña o, bueno, no es lo que yo esperaba, pero cuando tú llegas a entender desde dónde siente el otro, cómo se mueve, es mucho más fácil llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo, por lo menos ostri, soltar un poco el drama, ¿no? Que todo no tiene que ver contigo, que cada uno tiene su película. Totalmente, totalmente. Yo pienso que también al empatizar somos más compasivos, ¿no? Es También, como que la compasión, que para mí es algo súper importante, sí, nos ayuda a eso, a ver las cosas desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, y también muchas veces esa contribución, como tú dices, con el mundo, ¿no? Ese pensar en algo, en aportar, ¿no? Eso es súper bonito. A mí me parece, vamos, los niños además se ve de una forma increíble, ¿sabes? Esas ganas, ¿no? De ayudar. No todos, ojo, que vuelvo a repetir que esto no es algo generalizado, que hay ya. muchos Yo, tipos yo me recuerdo a mí de misma, paz. de súper pequeña, en el cole, yo recuerdo metiéndome en el baño de chicos y de chicas, pero el de chicos pues era más loco, claro, me metía en el baño de chicos a revisar si había niños que estuvieran ahí, que no tuvieran con quién jugar, que... Y gracias a esta empatía, es verdad que yo sufría mucho, obvio como la mayoría, porque de peques no tenemos estos recursos. Antes papá y mamá no sé, bueno, pues el mundo estaba como estaba y no se preguntaban este tipo de cosas, no Sí, estaba esta información. Y yo sufría muchísimo porque al final pues me encontraba niños ahí, gracias a esto me encontraba niños que no encajaban, no tenían con quién estar o incluso estaban sufriendo pues un bullying. Entonces, joder, creo mm, que la empatía es una gran sí. capacidad Es que cierto. muchos queremos borrar, pero no, tiene mucho de positivo. Sí, es cierto que la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la empatía es maravillosa. Yo de verdad que estoy agradecida por este don porque además me ayuda mucho en mi propósito, ¿no? En mi profesión. Pero también es cierto que a veces tenemos un exceso de empatía y eso hay que tener cuidado con él porque muchos Claro, PAS queremos solucionar la vida de todo el mundo, queremos ayudar a todo el mundo y muchas veces también nos olvidamos de nosotros mismos o no nos cuidamos, ¿no? Por un nuestras exceso necesidades, sí. sí. Entonces, ahí hay que encontrar ese equilibrio que también es importante, pero sí que es cierto que bien llevado, como tú dices, o sea, conociendo bien de dónde viene y haciéndolo desde un lugar de aportar y de amor, pues es maravilloso. Y nos quedaría el último pilar. ¿Cuál sería? El último pilar es quizás el más famoso, es la sensibilidad sensorial. Es como todo eso que llega, como decíamos antes, por los sentidos. Y no quiere decir que tengamos un oído
más desarrollado, ni unos ojos que ven mejor, ni un paladar que simplemente es que cuando llega la información se discrimina más, es decir, hay más capacidad de diferenciar los matices, ¿no?, de lo que llega, con lo cual a lo mejor, pues, si yo oigo un ruido, ¿no?, quizás a otra persona, pues no, como no tiene esa capacidad, pues no lo percibe tan intensamente y no le molesta, pero a mí sí, ¿no? Pero claro, toda esta parte, digamos, entre comillas, negativa, que pueden ser las molestias con los ruidos, pues las luces también a veces cuando da el sol directo, luces muy potentes, o por ejemplo con el tema de las texturas, ¿no?, que es muy, muy, entre comillas, famoso o común el tema de me molestan los calcetines, me molestan las etiquetas. Pues por otro lado también tiene de la otra parte, ¿no?, de la moneda, es que también, bueno, pues podemos muchas veces pues valorar la música, emocionarnos con una pintura, porque llegamos a unos matices increíbles, o a lo mejor pues cuando nos comemos algo, ¿no?, el placer que sentimos, ¿no?, al degustarlo es también digamos, un don, ¿no?, un valor, ¿no?, que quizás se nos olvida porque es verdad que nos centramos muchas veces en las molestias. El ruido suele ser una de las cosas que más molesta a las personas altamente sensibles, pero tengo que decir que no todos somos especialmente sensibles a todos los estímulos. Hay gente más sensible a los ruidos y a lo mejor no me molestan las etiquetas, o hay gente quizás ostras, que es que la temperatura en la boca es que no puedo con la temperatura, sin embargo, a lo mejor soy capaz de sostener, pues yo qué sé, pues una luz que me dé directamente en la cara. O sea, no tenemos sensibilidad, digamos, a todos, sino que También a tenemos... veces nos hemos acostumbrado a mutilar nuestra sensibilidad, ¿no? Es cierto, es cierto. O sea, está claro, eso es otra, que después hay personas, ¿no?, bueno, pues que inconscientemente pues adaptan, ¿no?, también los estímulos, ¿no?, los van incorporando en su vida y los van, como digamos, soportando, ¿no? Y bueno, al final también tampoco te puedes aislar. O sea, que hay una parte también de aprender a convivir, ¿no?, en el entorno que tenemos, que quizás no es el más apropiado para una persona altamente sensible, porque estamos rodeados de estímulos, nada más que hay que salir a la calle, ¿no? Y todo, tantas luces, movimientos, personas, las personas, todo eso nos va llegando. Entonces, bueno, pues es verdad que esto es como para entrar en profundidad, porque cada uno de los sentidos, digamos, tiene sus particularidades. Pero Recuerda, sí, dime. recuerda por fin, que nos queda poquito tiempo, los 4 pilares, pero como con una palabra, una frase, para alguien que nos está escuchando, llevamos un ratito hablando de, vale, me tengo que reconocer en estos 4 pilares, pero ¿qué tengo que notar? El primero, el segundo, cuéntanos Vale, un poco. vale. Lo último para decir de este último es que hay también una sensibilidad que le llaman sexto sentido especial a notar las diferencias, ¿vale? Cosas distintas, Las que nos sirve mucho también, sutilezas. sí, la sutileza, exactamente. Pues, por ejemplo, algún cuadro que ha cambiado de sitio, o una persona que se ha teñido el pelo, o alguien de repente, no sé. Esas cosas es como la sensibilidad a la sutileza, súper importante. Eso que decía de discriminación, ¿no? Esa capacidad de darte cuenta de los cambios, de las pequeñas cosas que cambian. Bueno, resumiendo mucho, los 4 pilares son el procesamiento profundo de la información, ¿no?, que es esa forma de pensar muy intensamente, ¿no?, de procesar la información, mucha información y darle muchas vueltas a las cosas, analizar mucho. El segundo sería la sobreestimulación, que es esa especie de colapso, ¿no?, que ocurre cuando llega demasiada información que no soy capaz de procesar y entonces lo exteriorizo, pues, de muchos comportamientos, ¿no? Pues ya te digo, esa especie de colapso, de sentirte mal, ¿no?, de no puedo más, que tú también te explicabas muy bien. El tercero sería la emocionalidad reactiva y la empatía, que sería toda esa intensidad emocional, ¿no?, toda esa especie como de, pues eso, a mí me suena como una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Me llega a mí. Y después el cuarto sería esa sensibilidad a los estímulos, ¿no?, a todo lo que llega por los sentidos y a las sutilezas, a esa capacidad de darte cuenta de los cambios. Importante Maravilloso decir, resumen, ¿eh? sí, importante decir que hay un test por ahí, bueno, hay muchos test, digo por ahí porque normalmente es lo que primero nos llega, ¿no?, que está muy bien, que se puede hacer. Está el de Elaine Aron y después está a mí, yo personalmente prefiero el de Michael Plus porque mide la sensibilidad como un continuo y no como si soy paz o no soy paz.
Entonces, este test, que bueno, lo tengo yo en mi Instagram, lo podéis consultar allí y en Facebook y demás, es una aproximación, ¿vale? No es definitivo, o sea, no es determinante, pero sí que te puede servir para ver Para un poco. hacerte una idea. Ujú. Es como una toma de contacto. Para mí es como para empezar a ver un poco, pero no lo toméis como a fuego porque no es definitivo. No hay ningún test que te pueda decir quién eres ni cómo eres. O sea, eso es Patri, importante. en dos Dime. minutos te voy a meter dos preguntas, ¿vale? Vale, fantástico. ¿Y qué hago si me sobreestimulo? ¿Por qué os digo el tiempo que queda? Porque Patri podría contaros con muchísimos detalles, Sí. consultarla, que a mí me ayudó mucho y os va a ayudar, pero daros cuenta que tenemos poquito tiempo. Entonces, consejos si me sobreestimulo, si no me cabe más información. Vale, o sea, yo te diría incluso que lo ideal sería intentar no llegar a eso, ¿vale? O sea, Ujú. lo ideal sería que cuando nos conocemos, ¿vale? Conforme más nos conocemos, más entendamos qué necesitamos y qué no necesitamos. Intentemos no llegar a ese punto, porque en realidad hay formas de hacerlo. Si tú te conoces, puedes ir, incluso de la persona va notando, o no sé si te pasa, pero yo voy notando cómo me va, como entrando, Sí, como una especie de calor sí, interno, como un sí. algo que yo digo, uy, uy. Entonces, es quizás preferible parar antes y qué puedes hacer, ¿no? Pues eso dependerá Mm. de cada persona. Yo no tengo una llave mágica, pero sí que si te conoces y sabes a lo mejor que te viene bien, pues como tú dices, ¿no? Retirarte a tu cuarto, respirar un poquito, o te viene bien darte un paseo, o te viene bien de repente, yo qué sé, ponerte a hacer yoga o a lo que tú, o a pintar, da igual, la cosa es que tú consigas de alguna forma es salir de esa especie como de sobrecarga, soltar toda esa especie de sobreestimulación de la forma que tú consideres que es buena para ti y poder volver. Hombre, lo suyo es intentar hacer una actividad que tenga pocos estímulos, que genere tranquilidad y paz y que la persona le ayude como a conectar, ¿no? A volver a estar en su, por Muy ejemplo, importante, sí, esto que dices. mi hijo, por ejemplo, fíjate, él utiliza el juego libre, ¿sabes? Yo le puedo plantear, él lo que necesita es jugar a su bola para poder, cuando está tal, se pone, o irse a su cuarto, también lo El hace a mío veces. también, estar solo, irse a su cuarto y él respira, 7 años tiene, o se pone a jugar Ya, solito. Yo particularmente me sirvió mucho entender todo esto y tener estas mentorías contigo, porque yo cuando me sentía mal, pues a lo mejor me ponía música de fondo para relajarme y, por ejemplo, me di cuenta que ese estímulo ya me está restando. Yo ahora cuando veo que me estoy sobreestimulando, que me estoy sobrecargando, yo lo noto también como un calor y como que me empieza a molestar pues lo que escucho o lo que veo es muy sutil, pero si eres altamente sensible y prestas atención te vas a dar cuenta. Pues a ella a lo mejor, aunque esté escuchando una charlita, pues ya la quito, o un podcast, sí, si estoy escuchando sí. música, ya lo quito, quizá quito, bajo un poquito de luz, me doy una Ujú, ducha, me sí. doy un paseo, cada uno que pruebe, ¿verdad? Sí, fantástico. Es conocerte, es como te decía antes. Al final esto consiste en conocerte, en saber qué te viene bien, en saber cómo puedes estar mejor, en adaptarte también un poco. Yo, por ejemplo, en el autobús ahora, cuando termino de trabajar y me monto en el autobús, a veces no puedo más y me pongo unos cascos para evitar, porque es que es como que para mí el ruido es Yo insoportable. también, sí. ¿Sabes? Entonces, pues ir viendo qué necesitas tú para no llegar a eso, cómo puedes hacer dentro del mundo en que vivimos, que evidentemente nos vamos a aislar, Es muy para estimulante, sí. para estar mejor. Y una vez que llegas a eso, pues buscar la forma de recuperarte, ¿no? El descanso normalmente viene muy bien, la meditación, el caminar, cada uno encontrar la actividad o ducharte, agua caliente, algo que te sirva para relajarte y soltar. Patri, haremos más programas porque es un tema tan interesante, solamente hemos empezado por el principio. Me gustaría poder profundizar en cada uno de los rasgos porque aquí da para mucho. Entonces, si te Sí, parece, me gustaría que volvieras otro día. Y fantástico. bueno, a modo de cierre, he realizado un test, soy altamente sensible o mi hijo o me he reconocido en estos cuatro pilares o, bueno, pienso que soy paz. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Pues ahora nada, ahora sigues con tu vida. No, hombre, claro, realmente, o sea, no pasa nada. Quiero decir que ser altamente sensible no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Yo siempre, para mí lo importante es que utilices esta información para conocerte mejor, para tener una vida en la que te sientas mejor, para ser compasivo contigo mismo, para poder evolucionar y avanzar desde, pues eso, desde el normalizar también un poco esto que eres, ¿no? Esto que tienes y también darle el valor o sacarle los beneficios que puedes sacarle. Entonces, mi consejo, o sea, mi recomendación, pues
pues que os juntéis con personas como vosotros para sentiros entendidos, Sí, que os apoyéis en personas de vuestro estilo, ¿no? Que no intentéis ser quien no podéis ser, porque eso genera muchísimo, muchísimo dolor, el pretender, ¿no? El pretender ser otra persona. Para aceptarse al final y conocerse, te va a llevar a un sitio que quizás pues puedas ser tú mismo y brillar, ¿no? Como has venido a hacer, porque todos hemos venido a brillar. Pero quizás las personas altamente sensibles tenemos mucho que aportar, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra comunidad. No hace falta que se sí. contribuya, pero sí que hay mucho ahí que ofrecer y yo creo que encontrando tu sitio, tu forma y respetándote y tal es la mejor forma. Podemos llegar a ser personas muy empáticas, muy creativas. De verdad que yo volvería a elegir ser una persona altamente sensible. A mí muchas veces la gente me dice, me llama mucho la atención cómo hablas de la alta sensibilidad porque para ti es un regalo, claro que sí, el don de la alta sensibilidad. Patri, agradecerte. Aquí queda la invitación para hablar otro ratito más, otro día. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer programa en modo vida, Relax FM. Y gracias también a los oyentes. Eh, Estaremos aquí cada martes a las 2 de la tarde. Deciros también que esta grabación la vais a tener disponible en Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast que están actualmente que encontráis actualmente. Y bueno, os iré contando un poquito más. Podéis descargar también la aplicación de Relax FM. Y encantada, primer programa terminado. Gracias, Patri, por acompañarme una vez más. Muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un placer. Por supuesto que volveré contigo cuando tú me lo pidas y para seguir ofreciendo todo lo que podamos ofrecer. Si hay alguien que le sirve esto, yo ya soy feliz, estoy contenta y para mí merece la pena. A mí me gustaría cerrar diciendo que no somos raros, que somos extraordinarios, te lo digo de verdad. Sí, mira, Ellen Aron tiene una frase que me encanta que dice, pues, referido a los niños, ¿no? Que para tener un hijo extraordinario tienes que ser capaz de querer tener un hijo extraordinario, ¿no? Pues es un poco, es como, wow, ¿no? Tienes que verte y aceptarte, ¿no? Como lo que eres, ¿no? Y para eso también hay que abrir un poco esos ojitos, ¿no? Y ampliar un poco la mirada. Bueno, os invito a que si os ha aportado, si os ha gustado este programa, recomendéis a un amigo. Nos encontráis, como dije, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y bueno, en la plataforma de Apple Podcast. Bueno, podéis seguir a Patricia en sus redes sociales. A mí me encontráis en @saramanzaneque y nada más. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sara, un placer. Gracias a ti.